Bueno, muy bien. Buenos días para todos, todas, todes. Estamos desarrollando en este momento un conversatorio abierto en el marco del seminario Infraestructuras de Extractivismos y Alternativas del Mundo Posible que venimos desarrollando con la doctora Malena Castilla. Mi nombre es Álvaro Álvarez. La propuesta de este seminario, que creo que es la cuarta edición del seminario, es armar siempre un conversatorio abierto sobre algún tema que consideramos que es central en el vínculo entre infraestructuras, extractivismos y conflictos socioterritoriales. En este caso, en el marco de un debate amplio por el desarrollo de una nueva licitación de la denominada Hidrovía Paraguay-Paraná, esa infraestructura extractiva sobre el río Paraná, como es la hidrovía. En este momento está en proceso una nueva licitación y nos parecía que era importante poder desarrollar en ese marco un conversatorio que nos permita seguir discutiendo, produciendo contenido y debates conceptuales teóricos sobre el desarrollo de esta infraestructura, que es la hidrovía. En tal sentido, tendremos hoy en este conversatorio la presencia de compañeros del INALI, del Instituto Nacional de Limnología, de la Universidad Nacional del Litoral y del CONICET. Contaremos con la presencia de compañeros del Taller Ecologista de Rosario, una organización ambiental que fue fundada en 1985, tiene más de 40 años, y contamos con la presencia de Anaía Sebal, la compañera de Proyecto Revuelta, y investigadora también, que desde hace bastante tiempo viene trabajando, problematizando y discutiendo el avance de megaobras de infraestructura sobre la ciudad de Santa Fe, infraestructura anexa al proyecto de la hidrovía Paraguay-Paraná. Estamos muy contentos, muy felices de este marco tan amplio. Este conversatorio va a quedar grabado y va a ser difundido por los canales de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, y los invitamos a replicar esa difusión por cada uno de los canales y medios de los que dispongan. Vamos al inicio del conversatorio. Como decíamos, contamos con la presencia de Anaía Sebal. Le damos la bienvenida y estamos dispuestas a escucharte, Anaí. Bueno, primero que nada, muchas gracias Álvaro y Male por la invitación. ¿Se escucha bien? Es la pregunta que hay que hacer en esto. Perfecto. Yo soy actualmente becaria postdoctoral de CONICET y formo parte también de una organización territorial de la ciudad de Santa Fe que se llama Proyecto Revuelta. Y bueno, también formo parte del grupo de estudios de infraestructura y conflictos socioterritoriales, en donde estamos con Male, Álvaro, Ariel y otros compañeros más. Como parte del Proyecto Revuelta, actualmente en este espacio sostenemos un bachillerato popular en el cual yo estoy en la coordinación del mismo con otras compañeras y otros compañeros, y bueno, una casa también cultural comunitaria en donde suceden talleres para niñeces y adolescencias. Esto se lleva adelante en un barrio de la ciudad de Santa Fe, que es parte del territorio isleño de la ciudad, en donde se proyectan precisamente mega obras de infraestructura. Es por eso que la posibilidad de hacer un doctorado financiado por CONICET en su momento y mi trayectoria militante es que me llevaron a estudiar las disputas sobre este territorio isleño en Santa Fe, específicamente en torno a las infraestructuras. Yo ahí le había mandado a Álvaro unas mapas, en realidad, solo para explicarnos, no sé si saben todos, quizás sí, quizás no, por eso lo comparto, que el municipio de Santa Fe se encuentra ubicado en las planicies aluviales de los ríos Paraná y El Salado. El 70%, la siguiente sería, Álvaro. El 70% de la superficie del ejido municipal está constituido por ríos, lagunas y bañados, y las cercanías a importantes cursos de agua, sobre todo el río Paraná,
desde la fundación de la ciudad, le dio una particularidad geoestratégica para la comercialización, pero al mismo tiempo esa posición geográfica trajo aparejada que las crecidas periódicas de los ríos, un hecho natural, con el tiempo devenidas en inundaciones, un hecho social, sean constitutivas de este lugar. La ciudad de Santa Fe y su puerto cumplieron un rol muy importante hasta mediados del siglo XX en todo lo que fue el proyecto de inserción de la economía nacional en las redes económicas comerciales del capitalismo global. Pero desde la década del 70, el sur provincial, que entiendo que Ariel va a trabajar más sobre eso, protagonizó el proceso más dinámico de expansión agroindustrial y fue Rosario, digamos, el destinatario de las obras de infraestructuras de transporte y logística acorde a la nueva tecnología marítima. En la actualidad, los puertos del Gran Rosario es donde se presenta la concentración de operaciones vinculadas a la agroindustria, que circulan por el río Paraná o por la hidrovía, pero no obstante, la búsqueda de respuestas a las necesidades de mayor optimización de la circulación de la mercancía hacen que el puerto de Santa Fe cobre siempre otra significancia desde hace un tiempo. Es por eso que en la jurisdicción de Santa Fe se proyecta un conjunto de megaobras asociadas a la reconversión portuaria que se enmarcan en la integración en infraestructura regional sudamericana, la IRSA, concretamente en dos de sus ejes, que es el eje Mercosur-Chile y el eje de la hidrovía Paraguay-Paraná. Dentro del eje Mercosur-Chile se destaca el corredor bioceánico central. Bueno, seguramente lo habrán trabajado en el marco del seminario, que la IRSA es una propuesta de reordenamiento territorial que desde los 2000 es referencia para la integración física y el diseño de la circulación regional. Sobre esto trabaja mucho Álvaro. Es una respuesta, las propuestas, digamos, que se materializan en la IRSA surgen como respuesta de los intereses de Estados Unidos sobre Sudamérica, pero también tiene consonancia con la propuesta de la nueva ruta de la seda del gobierno chino. El control, como bien lo planteaba Álvaro en un conversatorio hace poco, el control de las rutas comerciales y de las infraestructuras de transporte es central en el contexto geopolítico actual y se encuentra en disputa. Entonces, vuelve todo el tiempo a tener centralidad a estos proyectos de infraestructuras regionales. Particularmente, como decían hoy, la hidrovía está en discusión por su nueva licitación. La hidrovía es el corredor vertebral en la circulación de cargas, es un corredor vertebral fundamental para la circulación de las cargas comerciales en Sudamérica. No me quiero detener tanto en ello porque me parece que quizás imaginé que Ariel iba a desarrollarlo un poco más, pero sí me parece importante señalar que la hidrovía es un eje articulador de lo que es el corredor bioceánico central y el corredor norte. La comunicación de estos dos corredores bioceánicos con la hidrovía es central para optimizar los flujos de circulación de lo extraído en el sur de Brasil, en Paraguay, en el centro norte de Argentina y en la zona conocida como el Triángulo del Litio, hacia los mercados internacionales, sobre todo asiáticos. En las proyecciones de la IRSA, el eje de la hidrovía Paraguay, Paraná y el corredor bioceánico central se cruzan en Santa Fe. Esto implica entonces el impulso a mediano y largo plazo de toda una serie de infraestructuras asociadas, como ya mencioné, a la readaptación logística y a la reconversión portuaria, entre los que se destacan la conexión vial con las ciudades de Paraná, que es la provincia, que es la capital de la provincia de Entre Ríos, que está separada por el río Paraná, de la ciudad, y la relocalización del puerto local. Por ahí, si querés pasar, Álvaro, lo que era un poco lo que entendí que Male y Álvaro querían con mi participación, tenía que ver con esto, con que si bien que me parece importante señalar que este conjunto de soportes que son necesarios para la producción, la circulación y el consumo
que denominamos, como siguiendo Álvaro, infraestructura interactivista, se implantan en los territorios respondiendo a lógicas dinámicas globales, como estoy planteando ahora, que exceden la escala local, pero se realizan en un lugar concreto, ¿no? La realización de estas obras del puerto de Santa Fe y la conexión vial con la planta urbana implican transformaciones sobre el conjunto de las islas que veíamos en la imagen anterior, que son parte del valle aluvial del río Paraná y el lugar en donde también se asientan barrios históricos. De estas maneras, estas obras entran en conflicto con una forma de organización socioespacial de la población que vive en este lugar. Desde que se creó el ente portuario de Santa Fe en los 90 con la provincialización de los puertos y la transferencia de su gestión a organismos públicos no estatales, se instaló la idea de que el puerto de Santa Fe ya no servía como tal, que por las condiciones técnicas del lugar en donde se encuentra, se veía limitada la oferta portuaria que tenía, que podía realizar Santa Fe, y por lo cual era necesario un proceso de reconversión que estaba asociado a su relocalización. Si querés seguir un poquito más, bueno, ahí vemos, les traje como algunos de los mapas que se hicieron desde la provincia y desde el municipio. Seguí otro, y de la Bolsa de Comercio, en donde se muestran estos proyectos de infraestructura. Ahí se ve marcado, digamos, el lugar en donde está proyectada la nueva terminal portuaria de Santa Fe, que es sobre la isla de los Mellados, que más allá de que no voy a entrar en eso, la decisión de su ubicación generó muchas discusiones, la licitación de su obra cayó en varias oportunidades por los altos costos que esto implica. Entonces, el Estado provincial y municipal, en acuerdo con las entidades productivas y empresariales locales, insistieron en lo que es la realización de sus obras complementarias que se materializan en lo que se conoce como la nueva conexión vial entre Santa Fe y Paraná, que es lo que está marcado en línea de puntas con rojo. La nueva conexión vial proyectada permite ahorrar a las empresas operadoras del puerto entre 40 y 60 millones de dólares de inversión en puentes y rutas. Resuelve, digamos, los puentes fundamentales sobre los cursos de río para conectar con la planta urbana. Entonces, termina siendo este enlace una condición de posibilidad para la relocalización. Voy planteando todo esto porque es importante pensar cómo están enlazadas unas obras con las otras, en el marco de un proyecto regional, cuando a nosotros, digamos, se nos presentaba solo como una conexión con la ciudad, digamos, y que era necesario para optimizar la circulación y la comunicación y la integración entre las dos ciudades. Entre el 2015 y el 2017, luego también de un montón de discusiones públicas, se establece que la traza de la nueva conexión vial entre Santa Fe y Paraná sea la traza 3, que se denomina, que es la que atraviesa el municipio de Paraná, continúa en dirección al empalme con la ruta 178, va por la jurisdicción de Santa Fe, es lo que está marcado ahí en rojo, hasta la altura del barrio Colastines Sur, que se ubica en la isla Las Cañas, lo atraviesa, pasa por arriba de la isla El Silgadero, luego al suroeste del barrio de Alto Verde y se conecta con la avenida Circunvalación de la ciudad de Santa Fe. No es claro en realidad, yo si bien lo marco así y también aparece en los mapas anteriores, es más desdibujado todavía, particularmente qué es lo que hay, o sea, solo aparecen unas islas, como no existen barrios, no existen gente viviendo ahí en los mapas anteriores, pero no es del todo claro por dónde es que pasa exactamente esta traza. Lo que sí es claro en los informes de la consultora encargada de la elección de esta traza es que esta tiene mucha incidencia en las áreas urbanas de ambos lados de la costa, porque implica expropiación en el área urbana y rural y reasentamiento de la población que vive en las islas. En estas islas, precisamente, viven barrios que fueron surgiendo
y consolidándose, sobre todo porque hay barrios que son más antiguos, a fines del siglo XIX en relación con las actividades del ferrocarril y de los puertos de Santa Fe en relación a la producción y el intercambio del cultivo fruto hortícola local y el desarrollo de la caza, la pesca y la recolección de paja. Aquí se arraigaron diferentes grupos familiares, por lo general, que construyeron formas de habitar ligadas a las condiciones geográficas del lugar. Si querés pasar, Álvaro. Ahí vemos marcados más específicamente Colastiné Sur, que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, que tiene más de 350 años y aproximadamente 2.000 habitantes. La Vuelta del Paraguayo, que es donde les decía que funciona el bachillerato popular, que tiene 150 años y una población estimada de más de 500 personas. Digo estimadas porque en general no hay registros oficiales sobre cuánta población vive acá, más allá de que se haga el censo y demás, no hay un buen registro, no se censa correctamente y los datos en realidad los recuperamos a partir de las organizaciones. Y el barrio Alto Verde surge en el 1904 a partir de las obras realizadas con el puerto actual que acumularon por el dragado del canal tierras al costado de la isla Silgadero, que luego fueron cedidas a los trabajadores portuarios, y Alto Verde tiene dos zonas bien diferenciadas, una más neurálgica que cuenta con defensas, que es la de mayor densidad poblacional, viven más de 15.000 personas, y separado por el Corte Grande, otra parte que se denomina el Paraje La Boca, con aproximadamente 2.000 habitantes y sin obras de defensa. En estos barrios, la falta de servicios públicos o la provisión adecuada de los mismos y las obras para convivir con el río, el alteo que son alteos de caminos, sistemas de drenaje y bombeos adecuados en los casos que haya defensa, mantenimiento de los reservorios, consolidación de defensas en otros casos, son considerados por sus habitantes como las principales problemáticas. En términos generales, hasta el 2019, la provisión de estos servicios básicos eran autogestionados. Por ejemplo, en Colastiné Sur, recién a fines del 2020 se contó con agua potable, porque hasta ese momento, si bien el barrio se ubica al lado del río Colastiné, que es de donde se toma agua para la ciudad de Santa Fe, donde está la toma de agua de la ciudad de Santa Fe, pasaba un aguatero, que eran unos camiones internas que llenaban los tanques de las viviendas particulares y que eso era un objeto de conflicto y también de extorsión por parte del municipio en momentos de mayor conflicto, precisamente. El sistema de transporte público es escaso, estamos hablando de que está más o menos en algunos Colastiné Sur a 13 kilómetros del centro de la ciudad, que es el más alejado. Hay muy poco transporte público y en los casos de que lo hay es deficitario. No hay recolección de basura por lo general o es irregular, el alumbrado público solo es en las calles principales y la atención primaria de la salud es ineficiente. Desde el 2008-2009 hay un cambio en la gestión local, en la manera de abordar a las inundaciones. No me voy a detener en eso, pero sí que estos barrios, no todo Alto Verde, pero sí parte de Alto Verde, como La Boca y algunas de sus la Manzana 1 y 2, y bueno, la Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur, comienzan a definirse como zona de riesgo por ubicarse en el valle aluvial del río Paraná, por ubicarse en zona de isla, y esta categorización municipal fue acompañada de intentos de relocalización de la población que vive ahí como forma de resolver el problema de las inundaciones. Pero al mismo tiempo de que adquiere esta denominación de zona de riesgo, estos barrios, las islas en realidad donde estos barrios se emplazan, fueron objetos de compra y venta por parte de los empresarios del rubro de la construcción y el desarrollo inmobiliario, a partir de un proceso de valorización de estas islas que estuvo impulsado por el desarrollo turístico y recreativo de las mismas y los proyectos de proyección del nuevo puerto y del enlace vial de Santa Fe y Paraná. Entonces, mientras que va pasando esto, también las organizaciones que se encuentran en estos barrios presentaron proyectos para contar con las obras para convivir con el río, que fueron
proyectadas y diseñadas en cada lugar de acuerdo a cada particularidad, de forma colaborativa y comunitaria, para no tener que relocalizarse, pero tampoco verse afectados con las crecidas periódicas del río Paraná, y por otro lado también para contar con servicios públicos básicos para vivir. En este camino, y sobre todo a partir de una gran inundación que hubo en el 2015-2016, que fue de 6 meses y que afectó a gran parte de la población de estos barrios de diferentes maneras, pero afectó a todas, digamos, se consolidó un espacio de articulación entre organizaciones donde no solo participaron las organizaciones y vecinales, las vecinales son la forma reconocida institucionalmente, digamos, por el municipio para organizarse los vecinos y exigir por sus barrios. Existen vecinales y existen organizaciones que están por fuera de estas vecinales. En estos 3 barrios, bueno, las organizaciones y las vecinales, junto con organizaciones de otros barrios y localidades también de la costa de Santa Fe, que se ubican sobre el valle aluvial del río Paraná, se encontraron en lo que se denomina la Coordinadora de la Costa. Este es un espacio de articulación de organizaciones y de instituciones vecinales, que es autónomo, que no es partidario y que existe desde los 90. Pero del 2016 cobró una dinámica particular al sumarse nuevos colectivos y comenzar a articularse y organizarse a partir de 2 grandes ejes que tenían que ver las inundaciones por un lado y por otro lado las infraestructuras que se proyectaban en el lugar. Desde la coordinadora se acompañaron las luchas particulares de cada barrio y se coordinaron acciones también conjuntas frente a determinados problemas comunes, pero sin subsumir dentro de este gran espacio a las organizaciones, sino que cada una era como un espacio de encuentro y articulación para potenciarlo. A finales del 2017, si querés pasar, Álvaro, el gobierno nacional anuncia la nueva conexión vial entre Santa Fe y Paraná, que iba a ser licitada, digamos, para el 2018 en el marco de los proyectos de participación pública-privada que se daban en ese momento bajo el gobierno de Macri. Ese anuncio generó alerta y preocupación entre las distintas organizaciones e instituciones vecinales que participaron de la Coordinadora de la Costa, principalmente por lo que era el desconocimiento sobre el lugar en donde esta obra se iba a emplazar y sobre los impactos hídricos, ambientales y sociales que iba a tener. Frente a esto, las organizaciones que integramos, digamos, la Coordinadora, hicimos pedidos de información pública sobre los detalles de esa obra, específicamente cuál era su traza, cuáles eran los estudios de factibilidad hídrica y ambiental que avalaron su licitación. Al mismo tiempo, estudiamos los informes de la consultora encargada de realizar los estudios de selección de la traza, que no conseguimos de forma oficial, digamos, sino por otros lados. Coordinamos actividades y reclamos también con organizaciones de la ciudad de Paraná, pensamos estrategias para visibilizar esa situación en cada uno de los barrios, que era lo principal. Siempre nos resultó muy difícil poder organizarnos en torno a algo que parecía que iba a pasar y que era algo tan enorme y que estaba por fuera de lo cotidiano, digamos, de los problemas cotidianos. Pensamos también estrategias de comunicación masiva para el resto de la población de la ciudad y de las localidades cercanas, o sea, a través hicimos eventos, manifestaciones, manifiestos, manejo de redes sociales, realización de comunicados de prensa, entrevistas en medios de comunicación, para denunciar, digamos, el desconocimiento de estos impactos hídricos, ambientales y sociales de la obra, y que la población que vivía en este lugar no había sido consultada. Tuvimos muchas discusiones sobre si lo que nos oponíamos era a una traza o a una obra, digamos, y estuvimos todos, estudiamos, digamos, todos y empezamos a informarnos. Todo esto que comenté en relación a las proyecciones del cruce del corredor bioceánico central y la hidrovía en este lugar, digamos, y cómo estas obras respondían a un proyecto mayor y no solo una conexión entre 2 ciudades.
tuvimos muchas discusiones sobre si lo que nos oponíamos era a esto que los funcionarios municipales, provinciales, nos decían que era el desarrollo a otra escala, que nosotros en una escala que no manejábamos, que no tenía que ver con un barrio, lo que nosotros estábamos diciendo, sino que se trataba de toda una provincia y de una región. Y frente a esas discusiones, frente a esos discursos, digamos, desde la coordinadora insistimos que lo que nosotros proponíamos era desarrollo, que el desarrollo tenía que ver con la concreción de un conjunto de obras de infraestructuras para convivir con el río y con acceder a los servicios públicos indispensables para cada barrio, y no con obras que se llevaran puesta la vida de las personas y la historia de quienes vivían ahí. Entonces hubo una oposición a la realización de esta infraestructura extractivista y como contrapartida exigimos obras de infraestructuras que considerábamos urgentes para mejorar las condiciones de vida y defender también todo el ecosistema. Este intento de licitación de la obra de la conexión vial entre Santa Fe y Paraná se cayó a fines del 2018 junto con la posibilidad de su financiación, que eran las PPP. Frente a ello, las organizaciones e instituciones vecinales continuamos trabajando en la gestión y autogestión del agua potable, la recolección de residuos, la iluminación, la mejora de las viviendas, la adaptación de las viviendas para las inundaciones, mejora de caminos, etc. Este puente, si bien su licitación cayó y el nuevo puerto entre Santa Fe y Paraná siguen presentes en la cartera de proyectos regionales, hasta el 2023 el nuevo enlace vial entre Santa Fe y Paraná aparecía dentro del presupuesto nacional año tras año, si bien no se llevó adelante. Y hoy, en el marco de, como decían en la presentación, de la nueva licitación de hidrovía y el impulso con la creación de la región portuaria fluvial del litoral, desde el 2024, que implica la dinamización de los puertos, entre ellos de la ciudad de Santa Fe, vuelve a cobrar fuerza. Sabemos que estas propuestas de reordenamiento hegemónico del territorio se proyectan a largo plazo en una temporalidad que está marcada por las necesidades del capital que espera las condiciones de posibilidad de su financiamiento. Si bien parte de estas organizaciones de estos tres barrios participan en algunas actividades de visibilización de los mayores problemas que traerá aún más, digamos, los pliegos de la nueva licitación de hidrovía que se proponen, la verdad que hoy para las organizaciones vecinales de estos barrios no es una preocupación estas megas obras de infraestructura. De hecho, me había pasado que a los pocos años que había sucedido todo este conflicto en relación a la traza, yo volví a entrevistar a mis compañeras y no era algo que aparecía como una preocupación. El proyecto de mega obra de infraestructura fue percibido como un problema cuando parecía inminente su comienzo, pero desde que no se concretó, perdió categoría de problema y las organizaciones reorientaron, digamos, su trabajo nuevamente a las obras que necesitaban para producir la vida día a día en el lugar. Y acá es como una cuestión para seguir pensando y trabajando, digamos, la tensión que hay entre las distintas temporalidades en las que se proyecta y se construye el territorio desde arriba y hacia abajo. Lo que actualmente vemos hoy en las zonas de islas de la ciudad es una profundización de la especulación inmobiliaria, un avance del desarrollo inmobiliario y turístico. Desde el 2020 esto es notorio, digamos, no pasa solo acá, sino que pasa en todo, también en el delta del Paraná y en el centro norte de la provincia. Sabemos que las infraestructuras y la especulación inmobiliaria son un binomio indisociable. Y también en los últimos meses se estuvo trabajando, además de las proyecciones que tiene la provincia de dinamización de los puertos en el marco de la nueva región fluvial del litoral, también se estuvo trabajando en la modificación de la legislación local de reglamento de ordenamiento urbano que habilita seguir avanzando sobre estas islas y allana el camino de las obras de infraestructura que se proyectan acá. Además está decir que el proyecto de hidrovía se impone sobre estos territorios, no contempla una infraestructura que integre ni responda a las necesidades de producción de la vida en el lugar, sino por el contrario trae aparejado esto, fuerte especulación inmobiliaria sobre las tierras en donde se proyecta y asociado a ello intentos de desalojo de la población. Nosotros creemos que cuando vuelva a ser inminente la realización de estas obras de infraestructura,
nuevamente habrá resistencia, hay una larga historia de organización y un conocimiento del problema previo y una lucha permanente por sostener material y simbólicamente la vida, que va a motorizar esa oposición, esa resistencia, como lo motorizó en el 2018. Bueno, creo que era eso un poco lo que les quería compartir y lo que había hablado con Álvaro, que esperaba que pueda poner en discusión. Muchas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias, Anaí. Bueno, después de este valioso análisis y puesta en contexto, nosotros pensamos este conversatorio centralmente en la multiplicidad de actores que tienen incidencia en la disputa por el río Paraná, y en tal sentido, cuando gestamos este conversatorio, dijimos, bueno, tiene que estar ahí porque de alguna manera su trabajo es la voz de las organizaciones, de los movimientos en Santa Fe. Tiene que estar Ariel Ocanto porque de alguna manera su trabajo tiene que ver con el desafío histórico que han tenido las organizaciones ambientalistas en nuestro país, y concretamente Taller Ecologista, que tiene más de 40 años y que han tenido históricamente, para nosotros quienes estudiamos la hidrovía, su producción ha sido muy, muy importante, y tienen que estar los compañeros del INALI, tiene que estar Ana Pía y tiene que estar Luis, porque consideramos que su trabajo concretamente nos aporta en algo que queremos mucho, que tiene que ver con el diálogo interdisciplinario también, para pensar concretamente en los múltiples impactos sobre la salud de nuestros ríos. En tal sentido, le vamos a dar la palabra a Ana Pía y a Luis. Estamos muy contentos y muy agradecidos de que hoy estén presentes aquí. Bueno, muchas gracias, buenos días. Sí, a ver si sale, si nos acompaña la tecnología. En la presentación. ¿Se está viendo bien y escuchando bien? Hacemos el check. Se está viendo, sí. Perfecto. Y escuchando perfecto. Bueno, muy buenos días. Ante todo, agradecer la invitación y el espacio. Nosotros somos del Instituto Nacional de Limnología, que es, como nos gusta decir, el primer instituto de investigación del CONICET, y estudiamos básicamente desde el INALI todo lo que tiene que ver justamente con los cuerpos de agua, entendiendo su complejidad, su dinamismo, su heterogeneidad, desde cuestiones más hidrológicas, geomorfológicas duras, hasta cuestiones específicamente de la biota y cómo se relaciona. Mi nombre es Ana Pía Raufetti, acelerada siempre. Soy investigadora adjunta de CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, y mi línea de trabajo dentro de este grupo de trabajo tiene que ver específicamente con lo que es el estudio de las pesquerías, o sea, las especies de peces de importancia comercial y deportivo-recreativo, en relación a la variabilidad del clima y a cuestiones o presiones antrópicas justamente de las pesquerías de largo plazo. Y estoy acompañada del doctor Luis Alberto Espínola, que es investigador independiente de CONICET, cuya línea en particular tiene que ver más con ecología de peces en la planicie de inundación del Paraná, estudios de diferentes escalas, pero también con toda una línea que es de introducción de especies no nativas, digamos, y su impacto en la ecología. Pero nos gusta decir o contar que somos un grupo interdisciplinario, porque realmente quienes hacen parte, tanto investigadores doctorales como postdoc y otros investigadores del grupo, llevamos a cabo diferentes líneas que intentamos hacer una comprensión, si se quiere, un poco de complejidad y de dinamismo de la planicie. Entonces tenemos becarios estudiando más la cuestión geomorfológica de la planicie y sus formas, cuestiones más ecológicas de los peces, del bentos y viporreos, que son otros grupos, y cuestiones también de contaminantes emergentes, como es una línea en particular que tenemos hace mucho tiempo, que es la de contaminación por plásticos. En este sentido, dentro de lo que es también nuestra línea de trabajo con pesquerías, y lo incluyo a Luis porque también lo venimos trabajando juntos, claramente la ciencia se hace
en equipo, no es algo individual, aunque así nos lo quieran mostrar a veces. Tenemos la idea desde este grupo que cuando analizamos un sistema macro, sobre todo complejo, como es por ejemplo hablar de la pesca o las pesquerías, estamos obligados, o al menos es nuestra visión, a pensar en los diferentes actores, personajes y aristas que hacen a esta problemática. Entonces, hablar de la pesca para nosotros no es solamente hablar de la pesquería y el recurso hídrico y el estado poblacional, sino que es pensar en los ecosistemas, en los humedales y la gran red de interrelaciones que se dan, y claramente es algo que fuimos incorporando a lo largo del tiempo, también es pensar en el actor clave que hace al uso del recurso, que son los pescadores. Entonces también tenemos una línea que es de caracterización y de estudio con los pescadores artesanales de toda la provincia de Santa Fe. Y en esta cuestión de ir de lo local a lo regional hasta el nivel de cuenca es lo que intentamos de movernos a la hora de pensar nuestros estudios o los trabajos que llevamos a cabo, digamos, o adelante. Y tenemos estudios, entonces, en este sentido, que son, como hoy mostraba bien Anaí, estudios que son más locales, estudios a nivel ecológicos o poblacionales, a nivel en un punto en particular de la planicie, que venimos monitoreando hace mucho tiempo para justamente estos conceptos que ya mencionaba, de ver cuál es el impacto de las crecientes y las bajantes en las comunidades de peces, por ejemplo, según diferentes unidades de paisaje, unidades geomorfológicas o ambientes de la planicie. Pero también tenemos estudios de largo plazo con series históricas de casi 100 años de datos, cuando hablamos de las pesquerías, y a nivel de toda la cuenca del río Paraná, no solamente tramo medio, sino tramo inferior en territorio argentino, que nos obligan también a irnos un poco de escala, y siempre que hablamos de largo plazo es entonces hoy hablar de la variabilidad del clima, y en este sentido, cuando se habla de la famosa hidrovía, o se pone este título de hidrovía, si así lo quisiéramos referir como concepto que acá estamos trayendo, es entender que también hay que complejizar a esta hidrovía en un contexto de crisis socioambiental, de crisis climática, en el cual la variabilidad del clima o las fluctuaciones y oscilaciones climáticas de gran escala, cuando se habla del famoso Niño o del ENSO, no nos son cuestiones ajenas, sino que realmente son los grandes reguladores o estructuradores de la planicie, de las formas de la conectividad que nos permiten no solamente el brindar servicios ecosistémicos, sino, como hoy se mencionaba, el abastecimiento de agua, algo tan sencillo como eso. Entonces, nuestras pesquerías, nuestros peces y su estrategia de vida está totalmente anclado a esta fluctuación hidrológica, y por lo tanto tenemos que necesariamente también pensar en los escenarios futuros de cambio climático, que es algo con lo que vamos a terminar cerrando, pero para contextualizar, en este conjunto de variables o forzantes antrópicas e hidroclimáticas es que nos movemos a la hora de pensar nuestros trabajos. Bien, va a ser difícil acompañarla a Ana, yo soy un poquito más tranquilo para hablar, pero vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Bueno, bien, Ana dijo, mi nombre es Luis y estoy trabajando con ella acá también en el laboratorio de hidroecología. Y trabajo con ecología de peces y la respuesta de estas variables hidrológicas de los peces a esas distintas variaciones. Y bueno, como ya todos sabemos, la hidrovía está emplazada prácticamente recorre los 5 países de la Cuenca del Plata, los atraviesa, y es una de las más importantes en Sudamérica. Como bien dijo Anaí, es el principal corredor fluvial, en donde las principales economías salen por esta hidrovía. Tiene la hidrovía del Mississippi, es otra, ¿sí? La hidrovía del Rin, y la del Paraná no se queda atrás con sus 3.442 kilómetros. Esta hidrovía empezó a funcionar en la década del 90 prácticamente, en donde no hubo trabajos previos a de cómo los efectos que podía llegar a causar. O sea que para comparar estos datos no tenemos con qué compararlos, siempre teniendo en cuenta que la hidrovía empezó a funcionar, y hoy en día ya discernir de lo que es impacto de la hidrovía en sí o del cambio climático, de la variabilidad climática, se nos torna muy difícil. Por la hidrovía pasan diferentes barcos de gran tamaño, desde los convoyes de las barcazas a los post-Panamax, que son barcos ya de gran calado,
en donde ahí se pueden ver las toneladas que están transportando, y la idea es que se quiera seguir profundizando, dragando, para que pasen barcos mucho más grandes a lo que hoy en día están pasando, con las implicancias que eso tiene. El tramo medio del río Paraná, o la hidrovía, está emplazada en un humedal de gran importancia, en donde aportan diversos servicios ecosistémicos, desde regulación de las crecidas, de alimento, de agua potable, incluso recreativo, que muchas veces eso no se tiene en cuenta. La cuestión paisajista y cultural no es algo hoy que se tiene en cuenta, siendo algo justamente que no es tangible, ¿sí? Entonces se deja muchas veces de lado hasta que nos damos cuenta de lo que hemos perdido, como pasó en varias oportunidades. Esto lo que estamos viendo acá es una imagen satelital en donde se pueden ver que cada uno de esos puntitos son de diferentes barcos, las diferentes rutas fluviales y transoceánicas que están en el mundo. Esta es una imagen, bueno, no recuerdo cuándo la saqué, pero ahí podemos ver cómo en el tramo medio del río Paraná la cantidad de barcos que se pueden ver. Cada barco, cada color indica un tipo de barco con diferentes cargas y diferentes tamaño, incluso, ¿sí? Entonces, el ensanchamiento de la hidrovía o el dragado de la hidrovía es eliminar costos para que pasen más barcos y que sean más sin demora en las maniobras, ¿sí? Haya mayor competitividad y con menos costos. Desde los impactos que está ocasionando la hidrovía, que acá hay una cosa importante que hay que aclarar, como bien creo que dijo Ana, no todos los estudios que se llevaron a cabo no tienen en cuenta los trabajos de campo. Algunas muestreos de agua y demás, sí, pero no trabajos de campo en sí, por lo que muchos de estos impactos ecológicos son inferencias a lo que se puede llegar, a lo que podría llegar a ocurrir o que podría estar ocurriendo, ¿sí? El dragado y la profundización, el ensanche y rectificación implica una modificación espacial de la hidrovía mejor dicho, de la planicie aluvial, del curso natural del río, la desaparición de bancos de arena, la pérdida de conectividad con la planicie. Eso es algo sumamente importante, principalmente para las especies de peces que usan la planicie como estrategia reproductiva o para mantener su éxito reproductivo, como son las principales especies migradoras y de exportación, como el sabro, el dorado, que las larvas utilizan estas lagunas, estos ambientes beníticos para crecimiento y alimentación. O sea que si se pierde eso, hay una disminución a largo plazo de la abundancia de estas especies. La gran presencia humana, el sedimento en suspensión, la sedimentación, la turbidez del agua, la contaminación propiamente dicha, con potenciales derrames, las especies no nativas, ya que el agua de lastre de estos barcos cuando vienen con soja, ¿no? Y largan, o sea, cuando los barcos vienen a buscar la soja, vienen con agua de lastre, en donde se libera en los ríos, y ahí producen introducción de especies no nativas, como el mejillón dorado, por ejemplo, el oleaje que producen estos barcos y el ruido, que se han medido en otras hidrovías, como la del Mississippi, por ejemplo, pero acá todavía no, por los costos que tiene y los riesgos que esto implica, ¿no? Y todo esto genera diferentes impactos ecológicos, que, como dije, todavía son inferencias, pero no se tienen claro cuáles son realmente. Lo que, como bien dijo Luis, que es lo que viene
spoileando, alert, vamos a contar un poquito más adelante, profundizando en algunos de estos puntos, pero bueno, nosotros no tenemos mediciones, digo, como grupo de trabajo no tenemos mediciones específicas de estos impactos, ni con datos empíricos de campo, ni con cuestiones experimentales o mediciones, que sepamos tampoco los hay, al menos hoy, o que estén disponibilizados, pero sí se sabe a través de la consulta de fuentes secundarias, de informes y estudios para otras experiencias de hidrovías del mundo, como esto que mencionaba Luis, de los impactos que tiene en la biota en diferentes puntos, y sin entrar en cuestiones ecológicas específicas, pero claramente a medida que cambia la envergadura de una embarcación y el flujo de las mismas, y sumada a la alteración del cauce, lo que implica una profundización, que es como si yo profundizo, digamos, en esta imagen justamente queríamos mostrar eso, pero es si yo, esto sería una laguna, pero si al cauce principal lo pienso, si se quiere, como algo donde voy a retirar suelo, hago aumentar, digamos, la capacidad de carga de agua, aumenta la velocidad de corriente con la carga claramente de sedimentos, remoción, deposición en algún lado de eso que saqué del fondo, y por otro lado aumenta lo que corre por acá, pero se pierde conectividad con la planicie. Debería tener un pizarrón para hacer un dibujito, pero no lo tenemos. Pero esto claramente genera cambios en la composición de los ecosistemas, en las relaciones, en la velocidad del flujo, de la corriente, en la erosión de las márgenes y las costas, y es algo que no está medido, sobre todo no con datos empíricos para nuestra fauna y flora local. Y en nuestro caso, claramente, como dijimos, bueno, somos biólogos y estudiamos la parte más ictícola, o sea, el recurso de los peces, ponemos el foco en lo que estamos hablando en el tramo medio del río Paraná, de una diversidad, más o menos según los autores, de 250 a 300 especies de peces con diferentes estrategias reproductivas, evolutivas, formas de alimentación. Por lo tanto, el impacto sería diferente también en función de los requerimientos ecológicos de estas especies, aunque claro, se suele, o al menos por nuestra línea de estudio, poner el foco en aquellas de importancia comercial / deportiva recreativa, que son algunas de las señaladas en rojo. Es así que, bueno, en el 2022, a raíz de un pedido, una invitación en realidad que por suerte nos hicieron la Fundación Cauce de Paraná y el Taller Ecologista, con Luis y con Eli, un compañero de Francia que ahora ya no está trabajando acá, se nos planteó la posibilidad de llevar a cabo una revisión de informes a los cuales ellos habían podido acceder mediante un pedido de acceso a la información. Entonces hicimos un trabajo que llevó bastante tiempo, que bueno, es este que ahí se titula, que está disponible, abierto, ¿no?, en la web, donde básicamente lo que se nos pedía, se nos invitó en realidad fue a evaluar los principales impactos que ocasionaba o que tenía la HPP sobre los ecosistemas del río Paraná, a raíz, digamos, de evaluar los documentos disponibles que se les había dado, digamos, acceso de estudios de impacto ambiental desde la década del 90 hasta la actualidad, ¿no? Y poder discutir o analizar en realidad a modo de recomendaciones, que es un poco lo que también venimos a contar, cuáles eran esos gaps o esos faltantes de información, el enfoque con que se habían hecho estos estudios y cuál creemos nosotros que es necesario a la hora de pensar un estudio de impacto ambiental realmente holístico e integral que se requiere ante una obra de tal envergadura, ¿no? Con todo lo que implica la hidrovía, que como hoy mencionó muy bien Anaí, a veces parece como algo que fuera únicamente, bueno, pasan barcos, aumenta el calado, y en realidad, como vemos, implica un montón de obras de infraestructura, mega obras, que van modificando la planicie, la urbanización, la planificación urbana, la rectificación, la canalización, más rutas, más tráfico, cambiar también las cuestiones de fuentes de trabajo, más allá del impacto ambiental, quiero decir. Entonces, obviamente esto debería invitarnos a pensar de modo multidisciplinar y holístico, aunque a modo personal creemos es algo que no acontece, ¿no? Al menos lo que se ve de la información analizada. Entonces, bueno, la metodología de este trabajo fue básicamente eso, de poder revisar los informes que teníamos disponibles entre la década del 90, 2000 y mediados del 2010, digamos, al principio, que eran estos, eran evaluaciones de impacto ambiental, campañas de monitoreo ambiental, los planes de gestión
y los informes mensuales y anuales. Y bueno, ¿con qué nos encontramos? Básicamente, no vamos a contar el detalle de cada dato, quédense tranquilos, pero bueno, para decir que sí hay datos de mediciones físico-químicas, de datos mensuales, hay anuales, hay cuestiones de modificaciones de la traza, hay mapas, un montón, descripción de los puertos, cuestiones de cómo deberían ser los protocolos de cuidado de desechos, la eliminación. Hay mucha información referida a estas cuestiones del dragado, del volumen, de la carga de sedimento, pero todo está como aislado y descripto, no analizado, descripto, creemos, en estancos, como por ítems que había que completar y que llenar y que informan, pero nunca fueron analizados de modo integral, o sea, nunca fueron puestos en diálogo para intentar analizar o identificar relaciones, vinculaciones, por lo cual no conocemos, al menos nosotros quiero decir, una línea de base realmente de cuál era el punto de partida cuando se empezó a llevar a cabo con la concesión de los 90, ¿no? La hidrovía. Y respecto de la biota y de los peces, que es lo que de última a nosotros más le quisimos hincar el ojo, realmente toda la información que ponen es de fuentes secundarias, no hay datos que al menos de lo que se informa, vuelvo a decir, o que hayamos podido acceder, que den datos de campo o al menos exploratorios o simulaciones. Todo retoma a fuentes secundarias y datos, digamos, que te permitirían sacar de qué podría pasar, cuál sería el impacto, pero que incluso osaron, voy a decir en esa palabra, al referirse a cuestiones de la pesca, referir a especies no nativas, tipo los salmónidos, ¿sí? Y en ríos de pedregosos de montaña, que uno diría, bueno, ¿cuál es la relación que encontrás con el mega río Paraná? Bueno, este tipo de cuestiones claramente complejizan el poder realmente decir qué es un estudio de impacto ambiental que realmente está magnificando un impacto que podríamos tener en nuestra biota con la gran diversidad y heterogeneidad de espacios que tenemos. Entonces, a partir de ahí es que nosotros hacemos una serie de recomendaciones, que bueno, también son muchas y las hicimos específicos por cada ítem que estos informes puntuaban, pero a grandes rasgos es lo mismo que ahora cuando los grupos sociales y las ONGs y las organizaciones de la sociedad civil salieron a pedir abiertamente de que necesitamos estudios de impacto ambiental y esto es real. Y nosotros creemos que estos estudios de impacto ambiental tampoco se pueden hacer de cualquier manera, sino que requieren de una visión de complejidad, de dinamismo, holística, que entienda todo lo que está en juego y realmente una mirada integral de mediano y largo plazo, porque realmente también en ese sentido y en esa línea ellos dan las concesiones en el largo plazo. Entonces necesitamos monitoreos constantes, pero no solamente de la cuestión netamente biológica, sino de lo geomorfológico, de lo hidroclimático y cómo esto a la vez entra en juego con lo social y con los actores que somos quienes vivimos en el territorio donde se emplaza la hidrovía. Y desde esa visión creemos que sí se debe analizar, bueno, qué se está poniendo en juego cuando hablamos de la hidrovía Paraguay-Paraná. Sí, solo para complementar lo que dijo Ana, en esta búsqueda biográfica además no hemos encontrado publicaciones recientes, creo que la más actual fue de 2001, sobre el impacto de la hidrovía como tal, ¿sí? Es decir, que no es un punto de investigación para la Argentina o para los grupos de investigación, ¿sí? Debe ser, yo supongo, por la complejidad que tiene el sistema, por lo caro que es el sistema y sobre todo que, bueno, hoy más que nunca ya no hay fondos para llevar cualquier tipo de estudio y menos de esta envergadura. Acá solamente para esquematizar que el dragado para la manutención de la hidrovía, para que pasen estos buques, se mantiene vigente, en donde se tira este sedimento que sacan a las márgenes, tapando riachos y sobre todo sin saber qué tan contaminados están estos sedimentos, produciendo nuevos focos de contaminación. La hidrovía actúa en múltiples escalas, sobre todo cuando se draga, en donde se pueden afectar individuos bentónicos, de las dunas del Paraná, por ejemplo, desde el lecho del Paraná, donde estos organismos son alimentos para las principales especies de exportación, como es el sábalo, en donde al dragarse estas dunas desaparecen y también se pierde una diversidad que todavía está en estudio. Y estamos hablando de una escala macro-microscópica, ¿no?
Los bancos de arena que también que desaparecen para poder hacer un canal recto y de fácil navegación, como ocurre con la del Mississippi, ¿sí? Si ustedes ven imágenes de la hidrovía del Mississippi, es un canal que tiene a sus costados muros que hoy en día tienen mucho problema de inundación, sobre todo inundando los campos aledaños y la problemática justamente de que ya no funciona como retención o amortiguación de las inundaciones. La pérdida de las playas naturales también para la recreación, eso es otro de los problemas que genera la remoción de los bancos de arena. Los impactos de la biodiversidad, como mencioné, la introducción de especies no nativas, el ruido, la turbulencia, las olas que generan estas barcazas y los barcos, en donde en otras hidrovías se ha podido medir, pero no en esta principalmente. O sea que el impacto que generan es conocido por lo que ocurre en otras hidrovías, pero no en esta propiamente dicha. Potenciales derrames, ¿sí? También que vienen ocurriendo en la hidrovía y no sabemos justamente cómo terminan estos impactos, ¿no? ¿Qué es lo que termina afectando tanto a la población como a la población humana y a la biota, ¿no? Y ahí yo cometo un error y que trato de no hacerlo. Cuando uno habla de biota tiene que estar incluido el hombre como tal. Somos un animal más en donde no tenemos que estar saliéndonos del ecosistema propiamente dicho. Bueno, lo que venimos acá a mencionar también, el riesgo ecológico y morfológico que ocurre con justamente el dragado, mayor socavación de las costas, retroceso de las barrancas, degradación de hábitat y de peces y de fauna acuática, ¿sí? En este sentido, el río necesita un espacio para funcionar y no puede tratarse como un simple canal de exportación como acontece ya en otras vías, siendo que teniendo la experiencia y mirando las otras hidrovías, nosotros vamos por el mismo camino. No aprendemos de lo que ocurre en otros sistemas para mejorar el nuestro, como sí lo hacen otros países, por ejemplo. Vale. Bueno, esto es a modo de pregunta, claramente plantean un posicionamiento, la misma pregunta del por qué no profundizar a 44 pies, o podríamos decir qué se está poniendo en juego a la hora de plantear una profundización de esta envergadura, ¿no? Primero y principal, porque no se tienen los estudios, la base de datos, por así decirlo, las líneas de base necesarias para poder decirnos realmente o para poder responder y pensar cuáles son las implicancias, qué es lo que estamos poniendo en juego, qué es lo que se puede perder y realmente esta palabra que decía hoy en ahí tanto que me gustó de pensar realmente de que es un conflicto y ya estamos en una crisis ambiental, creemos, y esto es de nuevo a tono personal, demasiado severa como para seguir avanzando sin detenernos a pensar en qué es lo que se está poniendo en juego realmente en el largo plazo. Entonces, cuando pensamos en estas megas obras asociadas y a la profundización per se, nos parece fundamental poder pensar en una idea de que es como que nosotros nos quisiéramos comprar un auto, una Hilux gigante, un auto cada vez más grande y no pensamos en qué tamaño tiene mi estacionamiento. Entonces después rompo el estacionamiento para meter mi auto. Bueno, esto llevado un poco, si se quiere en criollo, es un poco esto. No podemos pensar adaptar el río, ¿sí? Para que entren los barcos, sino que por lo contrario deberíamos pensar cómo hacer de última, más allá de que se puede discutir y que creo tenemos que discutir el modelo de producción y de exportación y el modelo de desarrollo que tiene nuestro país, pero eso es para otro debate seguramente, pero en particular con esto del aumento del calado es esto, no podemos pensar los barcos
tenemos que pensar en realidad los barcos adaptados al río y su variabilidad y su heterogeneidad, y no que el planteo sea el contrario con todo lo que esto puede acarrear. Entender entonces que todas estas grandes obras o estos grandes desarrollos, infraestructura, tienen realmente un impacto, o pueden llegar a tener un gran impacto ambiental, y que entonces requieren que lo pensemos desde una visión socioecológica compleja, y desde ese punto nosotros queremos que entonces los estudios se tienen que hacer desde una mirada ecohidrológica, ecosistémica, de mediano y largo plazo al menos, con una complementariedad entre las fuentes de datos que no nos hagan caer en estancos, como en áreas del conocimiento separadas entre lo biológico, lo geomorfológico, lo climático, lo social, sino entender que es un todo que funciona en un mismo sistema, y que requiere de la expertise, y ahí la importancia de esto que hoy dijo Luis al pasar, pero que en este contexto, sobre todo de la ciencia y técnica del país y de las universidades públicas, nos parece importante también repetir la necesidad de los estudios de campo, la necesidad de tener datos actualizados, constantes, sistematizados, que realmente nos permitan conocer dónde estamos y no que sean meras suposiciones o estudios basados en consultas y fuentes secundarias que muchas veces distan mucho de las características de nuestros sistemas, como es el Paraná, y que esto que hoy parece reducir un esfuerzo puede traer aparejado realmente grandes problemas al futuro, sobre todo pensando en la sostenibilidad del río. Entonces, básicamente la idea es no tratar de resolver la problemática a corto plazo, como esto es como la modificación del cauce de navegación fluvial adaptada a los barcos, sino pensar a largo plazo, es decir, cómo podemos hacer que en el estacionamiento que tenemos, como dijo Ana, el río que tenemos, adaptar ese funcionamiento para que los barcos puedan tener o sacar los productos. China, por ejemplo, exporta 3-4 veces más que nosotros, y sin embargo ellos no están modificando constantemente su ruta fluvial. Utilizan y acondicionan los barcos para que puedan sacar las grandes cantidades de exportación afuera del sistema. Bueno, y ya para ir cerrando, no se preocupen, lo que empezábamos hablando, de que también, más allá del enfoque, digamos, intersectorial, multidisciplinar, de gran escala y con criterio ecohidrológico, también dentro de las recomendaciones está esta necesidad de considerar los escenarios hidroclimáticos pasados y sobre todo los escenarios futuros. Venimos de una bajante extraordinaria que comenzó a mediados de 2019, ahora las nuevas, digamos, estudios hablan de un ENSO intenso para finales de año, principio del que viene, lo cual los eventos son cada vez más extremos, y también se tiene que pensar entonces a la hora de pensar estas políticas públicas y de Estado bajo el gran paraguas del cambio climático y la variabilidad del clima. Finalmente, creemos que la hidrovía, así titulada, debe ser pensada con conciencia y con responsabilidad, y en este sentido, y a tono muy, muy personal, decir que cuando al menos nosotros entendemos que nuestro trabajo, nuestros estudios tienden en sí a la defensa del Paraná en pos de su sostenibilidad como gran humedal y sistema macro, porque entendemos que en realidad defender el Paraná es defender el agua, es defender la vida, es defender los humedales, pero también los trabajos, el futuro y claramente la soberanía. Así que bueno, esa era nuestra presentación. Esperamos que no haya sido muy tediosa la parte biológica. Muchas gracias, Ana Pía, muchas gracias, Luis. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Realmente ha sido, como siempre, muy, muy grato escucharles, muy enriquecedor, y aprendemos mucho. Y la necesidad siempre de pensar en enfoques, en abordajes, en trabajos interdisciplinarios cuando las temáticas que nos convocan son tan complejas como el estudio de la hidrovía Paraguay-Paraná. Muchísimas gracias. Le damos la palabra
a Ariel Ocantos, del taller ecologista, docente de la UNR también. Bueno, como decíamos al principio, Taller Ecologista es una de las organizaciones ambientalistas más con una trayectoria y un recorrido histórico más importante de nuestro país y que han hecho muchísimo y un gran aporte en el estudio de esto que se ha autodenominado Hidrovía Paraguay-Paraná. No se te escucha, Ariel, o al menos yo no lo escucho, no sé. Bueno, esperamos un cachito que se... Ahí vuelve. Sale. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Bueno, no estoy en mi compu, así que estoy complicado por eso. Bueno, en principio quiero agradecerles por la invitación, por compartir con queridos y queridas colegas que están acá y con los que compartimos más o menos mucho trabajo, mucho recorrido en conjunto sobre este tema, sobre otros temas también, pero fundamentalmente sobre el tema que nos convoca hoy, ¿no? Bueno, Álvaro ya hizo una presentación sobre taller ecologista, o sea que no voy a sumar más cuestiones, pero bueno, lo que sí me gustaría empezar esta charla, no preparé PowerPoint, va a ser algo más conversado, es con una pregunta, ¿no? ¿Por qué se interesó Taller Ecologista en el tema de la hidrovía, ¿no? Pensaba articular la charla desde esa pregunta, digamos. Y bueno, para eso tenemos que entender una cuestión, que esto que denominamos hidrovía, ¿no? Es la obra pública más importante de la Argentina en cuanto a importancia, digamos, a inversión que requiere, etcétera, ¿no? Entonces, desde que se licitó en Argentina en los años 90, ¿no? 93, 95, a Taller Ecologista le importó la cuestión de los impactos socioambientales que esta mega infraestructura iba a traer, ¿no? Y acá esto no voy a profundizar porque excelentemente lo han mencionado tanto Ana Pía como Luis, pero nosotros desde Taller decimos, y bueno, históricamente se ha trabajado con estas categorías, ¿no? De la cuestión de los impactos directos, que muchos de los cuales Ana Pía y Luis han mencionado, ¿no? El tema de la cuestión hidromorfológica, geomorfológica del cauce del río Paraná, en relación a la estabilidad de las costas, ¿no? Y los que vivimos en la zona de Rosario, y el Gran Rosario lo sabemos, ¿no? El tema de los derrumbes de las costas constantemente, y de las barrancas fundamentalmente, ¿no? Y el impacto de la navegación en relación a esto, ¿no? Y más allá de la cuestión de la biota, la cuestión ecológica, digamos, que por supuesto tiene que ser medida, digamos. Y otro concepto, digamos, que quizás también nos motiva, digamos, a pensar la cuestión de los impactos, tiene que ver con lo que nosotros digo porque adherimos a esa categoría, no porque la hayamos inventado ni mucho menos, que tiene que ver con los impactos indirectos, aquellos que consideramos territoriales y acumulativos. Es decir, no solo pensar, y por supuesto que es fundamental pensar la cuestión del río y sus ecosistemas y territorios aledaños, sino pensar la cuestión de, bueno, ¿qué otros territorios están a merced
de la profundización y el avance de este tipo de infraestructura, ¿no? Cuando pensamos en, bueno, qué productos se exportan por la hidrovía, y esa producción y ese aumento de producción y ese aumento de exportación se hace a partir del corrimiento de la frontera agrícola, de la expulsión de comunidades campesinas y originarias del nordeste y el noroeste de nuestro país. Y esto medido en tiempo, digamos. Tenemos un proyecto que lleva más de 30 años, ¿no? de funcionamiento, con todos los errores, digamos, y las falencias, como bien marcaron Ana Pía y Luis, en relación a los estudios de impacto ambiental, digamos. Bueno, y ese va a ser otro punto, que no voy a adentrarme en eso porque ya lo han explicado muy bien, que son las críticas a las metodologías y a la forma de confección que se han hecho históricamente en relación al proyecto de los estudios de impacto ambiental. Sí, también esto es la metodología, pero no solamente para este proyecto, en general funciona así en Argentina y en el mundo, ¿no? Que son los interesados los que, a través de la contratación de consultoras, elaboran estos estudios, pero sumado a la cuestión de la escasez de información que ha habido en estos años sobre este proyecto y a la falta de publicidad, que eso es otro punto importante en todo esto. Esta información, que es pública, porque es información pública, no fue publicada en las condiciones que deberían haber sido por ser justamente información pública. También esto, pensar cómo este proyecto desde sus inicios también se vincula con otros proyectos de infraestructura, grandes proyectos en los cuales también desde sus orígenes Taller Ecologista ha estado vinculado. Por ejemplo, lo que es la conexión vial Rosario-Victoria, el famoso puente Rosario-Victoria, ¿no? Y también en eso hemos visto la falencia en relación a la información ambiental disponible o sobre impactos, ¿no? Y a los proyectos de represas hidroeléctricas que en los años 90 se han, y que cada tanto vuelven, ¿no? Como boomerang, que vuelven a la agenda, como fueron el de, bueno, concretados el de Itaipuya-Ciretá, pero también como el de Corpus en la zona del Alto Paraná y de Paraná Medio, que afortunadamente lograron frenarse, digamos. Vamos a hablar un poquito después sobre eso. Y bueno, ante este escenario, digamos, o ante esta cuestión, bueno, ¿cuáles fueron las estrategias de Taller Ecologista? No individual. Acá estoy en representación de Taller, pero esto claramente no es una cuestión individual de una organización, sino, y acá me voy a adelantar también a un libro que está por salir próximamente, en el cual un poco sistematizamos esto que voy a comentar ahora, ¿no? Es de las estrategias del accionar de Taller Ecologista en relación a la cuestión de la denominada hidrovía, ¿no? Primero, y un poco esto lo decía Ani al inicio, ¿no? La cuestión de visibilizar y comunicar la cuestión de los impactos, porque muchas veces pasa que no se conecta las problemáticas del río, ¿no? La cuestión de la bajante, la cuestión de la pesca, la cuestión en el caso de esta zona, la seca de los arroyos del delta del Paraná, con la cuestión hidrovía, ¿no? Entonces, obviamente esto, por supuesto que requiere, como decían Ana Pía y Luis, información fundamentada en investigaciones y en datos, pero sí establecer que hay hipótesis, ¿no? de vinculación entre todas esas problemáticas, dada la complejidad, digamos, del tema, y la cuestión hidrovía. Entonces, para eso, bueno, organizamos diferentes tipos de cosas, desde informes, como mostraron Ana Pía y Luis, entre otros, ¿no? Aparición en medios, artículos en medios, redes sociales, jornadas de actualización, la que lo llamamos jornadas de actualización sobre la hidrovía, y también la contribución en materiales documentales como Paraná Gigante el Peligro, Los Ríos del Río, por el Paraná, la disputa por el río. Bueno, fueron 3 piezas, por nombrar ejemplos, de documental en las cuales Taller ha participado activamente en visibilizar las problemáticas de los impactos de la hidrovía. Que
como decía Ani un poco, ¿no? Por ahí quedan un poco ocultas o confundidas con otras demandas de las comunidades, de las organizaciones, dada la complejidad que tiene este proyecto, ¿no? Y acá esto es también interesante entender que esta visibilización y comunicación de los impactos podríamos de alguna forma catalogarlos desde dos territorios, digamos, distintos. Uno podría ser la cuestión más urbana de lo que sucede en el cordón industrial del Gran Rosario en relación a la contaminación que sufren vecinos y vecinas de localidades como Puerto General San Martín, San Lorenzo, Villa Gobernador Galvez, Arroyo Seco, por el avance, digamos, de las grandes terminales agroexportadoras que, por supuesto, se benefician de esta infraestructura que es la hidrovía, digamos, ¿no? Entonces, a terminales que cada vez se amplían más, ¿no? Con mayor capacidad de carga, lo que implica, por ejemplo, la llegada de cada vez más cantidad de camiones a estas localidades que hacen colapsar los sistemas viales de tránsito, pero que además contaminan el aire con el polvillo de la molienda de la soja, digamos, ¿no? Esto que lo hablo en términos generales, se replica con características particulares en cada uno de los lugares de las localidades en las que se asientan estas más de 30 terminales agroexportadoras de los 70 kilómetros que tiene el cordón industrial de Rosario, ¿no? Pensemos que ahí se asienta el segundo o tercer polo agroexportador de soja más grande del mundo, depende del año, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y sumado a esto, a la contaminación, como decía, del colapso de las redes viales, el acaparamiento del suelo urbano. Estas terminales cada vez más se expanden, ¿no? A costa de terrenos públicos, de la compra de viviendas de vecinos a las cuales por su actividad se les redujo el precio, ¿no? de lo que valen esos inmuebles. En fin, numerosas cuestiones, digamos, vinculadas a la vida urbana que se ven afectadas por el accionar de estas terminales vinculadas a la exportación. Por otro lado, tenemos también lo que le sucede al delta, ¿no? Al delta del Paraná. Fundamentalmente, y Taller acá en los últimos años ha venido apoyando y colaborando, digamos, en la lucha de los vecinos y vecinas de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, por la cuestión fundamentalmente del acceso al agua. Victoria es una ciudad que se quedó sin agua en el año 2020. Existen muchos riesgos de que se quede sin agua nuevamente porque las tomas de agua de la ciudad se ven afectadas por la bajante, pero fundamentalmente también la conexión que tiene esta bajante con el aumento del dragado o el sobredragado en contexto de bajante justamente del río, para facilitar, digamos, la cuestión de la navegación de estos grandes buques. Entonces, esta conexión, ¿no? del proyecto hidrovía en un contexto de bajante del río Paraná, con la crisis climática que bien ya lo ha explicado Ana Pía, ¿no? Y esto en un contexto también de los incendios en el humedal, digo. Es un territorio disputado, digamos, por el capital, en el cual la hidrovía es un elemento clave, infraestructural clave, para pensar justamente cómo se está diseñando los territorios, en términos urbanos, como lo expliqué anteriormente, y en términos del delta, como es el caso de Victoria. Otra estrategia que ha llevado Taller Ecologista, digamos, y esto es fundamental también para pensar la charla anterior, es la solicitud de información pública. Decíamos que la cuestión de la información pública, que no fue publicada correctamente, eso nos ha llevado a solicitar a los organismos públicos, ¿no? En su momento Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente, de Nación, Secretaría de Puertos y Vías Navegables, etc. Solicitar que esa información esté disponible, digamos. Y eso es sumamente engorroso, son trámites que deberían ser mucho más sencillos y no lo son, porque, bueno, requiere primero un conocimiento técnico de cómo hacerlo, etc. Pero después también el envío de toda esa información, que muchas veces es, bueno, acá tenés y son
cantidades enormes de documentos que son muy difíciles para organizaciones de la sociedad civil poder procesar, ¿no? Y ahí, por eso creemos que el rol de articulación con el sistema científico-tecnológico, y acá, bueno, están Ana Pía y Luis como ejemplo, ¿no? El Instituto de Limnología de la UNL, el CONICET, el Centro de Información Geográfica de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Álvaro fue también otro especialista que nos ayudó y nos brindó la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, diferentes actores de la comunidad científica que de alguna forma en articulación nos han ayudado a producir esto, producir argumentos científicos para justamente hacer visible lo que decíamos, las estrategias de comunicación y de incidencia en política pública. Que esto es fundamental también, ¿no? O el intento al menos de incidencia, que tiene que ver con la participación en audiencias de instituciones públicas sobre el tema de hidrovía, lo que fue el Consejo Federal de Hidrovía durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Este organismo que vinculaba a provincias, pero también a diferentes actores de reparticiones del Estado, para definir políticas vinculadas a la infraestructura y a la navegación fluvial, lo que fue el ente de control y gestión de la vía navegable, el ECOVINA, también del gobierno anterior, que este gobierno eliminó, que tenía que ver con justamente controlar algo que nunca se había hecho desde que se licitó en los 90, que era controlar cómo funcionaba este servicio público y esta concesión a un consorcio privado de lo que es este servicio público. Y lo que fue el año pasado también la gran contundente audiencia pública en lo que era lo que se lanzó la licitación del año pasado, digamos, que hubo más de 120 organizaciones que en más de un 90% rechazaron los postulados que se preveían que iban a contener los pliegos que finalmente salieron, ¿no? Entonces, eso también es, para ese tipo de actividad es necesario contar con un discurso legitimado por científicamente, por eso me refería a la necesidad de la articulación entre las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales vinculadas a esta lucha, y el sector científico-tecnológico que se abre. Me llamaba la atención de lo que decía Luis, ¿no? Que desde el año 2001 no hay artículos científicos, digamos, imagino del área de la limnología, los estudios de impacto ambiental sobre el tema de hidrovía, algo que es alarmante dado justamente lo que decíamos, ¿no? La magnitud que tiene esta obra pública para nuestro país. Bueno, también esto sobre todo también a partir de lo que fue la publicación del año pasado de los pliegos, la presentación de 2 empresas oferentes este año para quedarse con la concesión, con estos 44 pies, que son algo así como más de 12 metros, de canal navegable en el tramo que va desde Timbúes, ¿no? Una ciudad que está a 30 kilómetros al norte de Rosario, hasta su desembocadura en el río de la Plata, en un contexto claramente de retroceso de la protección ambiental en la Argentina. Y eso también hay que decirlo, ¿no? Estamos en un contexto con un gobierno nacional, pero con un montón de actores, ¿no? de la economía concentrada del país y extranjerizante, que busca, ¿no? avanzar sobre los bienes naturales de la Argentina. La ley de glaciares, ¿no? El retroceso que hubo con la ley de glaciares es el mejor ejemplo. Digo, la actual discusión sobre el futuro de la concesión se da en este contexto también. Entonces, por eso creemos que la necesidad de la movilización pública hoy es más urgente que nunca. Rachel Carson, en un pasaje en su Primavera Silenciosa, dice: en la naturaleza nadie existe solo. En la sociedad civil tampoco nadie existe solo. Entonces, esto que vengo contando yo no es algo que solamente Taller pudo hacer en soledad, sino que requiere la articulación con otros actores de la sociedad civil, con otros actores, como decíamos, ¿no? de
la política y del sector científico-tecnológico. Y acá nos parece interesante, nos ha parecido siempre interesante recuperar una experiencia que fue relativamente exitosa, si podemos ponerlo en esos términos, exitosa para las estrategias de la sociedad civil, a eso me refiero, que fue la experiencia de la coalición Ríos Vivos, ¿no? Que en los años 90, en otro contexto internacional, de geopolítica, pero también en otro contexto tecnológico, donde las comunicaciones eran mucho más complicadas, más de 300 organizaciones de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, pudieron articularse con demandas, ¿no? En relación a la defensa de los ríos, de los humedales, de las comunidades. Y el tema hidrovía estuvo muy presente en ese momento, porque era un tema que amenazaba no solo al caso argentino, como venimos hablando hoy, sino amenazaba todo el corredor, a este gran corredor biocultural que es el sistema Paraguay-Paraná-Plata, ¿no? La cuestión del avance de este proyecto en el Alto Paraguay, ¿no? En el Pantanal brasileño, con los impactos muy profundos que tenía, digamos, en torno a la cuestión de la sustentabilidad del río y de las comunidades en ese lugar, lograron que la presión de estas organizaciones, coordinada en esta coalición, frenaran el proyecto en su extremo norte, digamos. Entonces creemos que esa experiencia, recuperar esa experiencia de lucha en otro contexto, en otras condiciones, son faros, digamos, son guías que nos ayudan a permitir pensar la movilización popular hoy, digamos, ¿no? Y la articulación de las organizaciones hoy, en un contexto, como decíamos, muy complejo para el ambientalismo. Y es así que desde el año pasado está esta red que se llama Remar Contracorriente, que también nuclea a muchas organizaciones de la región, más de 180, que se propusieron de alguna forma reeditar una experiencia que se hizo en el año 96 de remar por los ríos, ¿no? En el año 96 un grupo de kayakistas y conocedores del río decidieron, bueno, movilizarse contra lo que era el proyecto Paraná Medio, ¿no? De la represa Paraná Medio que se iba a construir en la zona de, si mal no recuerdo, Paraná, Entre Ríos, digamos, y Santa Fe. Y esa gran movida que fue, digamos, que tuvo muy buena recepción en la población en esos tiempos, logró que Entre Ríos sancionara una ley, que es la Ley de Defensa de los Ríos, en contra, digamos, que prohíbe la construcción de represas en territorio entrerriano. Entonces, teniendo en cuenta esa experiencia, es que desde el año pasado, Remar contra la Corriente viene movilizando, ¿no? Se embarcan a principios de marzo en la zona de Formosa para llegar hasta Rosario, en una experiencia que dura más de 20 días, parando en diferentes ciudades, en diferentes lugares, justamente mostrando lo que es nuestro río Paraná y las amenazas que este proyecto que trae. Bueno, eso se hizo en el año pasado. Para el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, se llegó a Rosario con una gran caravana, digamos, que llegó a la ciudad y son experiencias que movilizan, ¿no? Después de tantos años de trabajo, poder seguir en este camino de movilización popular, la verdad que es muy, muy gratificante, digamos. Y este año se volvió a hacer para la misma fecha, digamos. Entonces, creemos que esa digamos, es otra de las herramientas y las estrategias que son fundamentales para pensar la lucha de la sociedad civil en relación a la defensa del Paraná. Y bueno, para ir terminando, ¿no? ¿Qué demandamos o cuál es nuestro posicionamiento en relación a esta cuestión? Primero, algo que parece también extemporáneo en estos días, pero que es algo que históricamente también Taller Ecologista y las otras organizaciones con las que trabajamos en esto, les demandamos, que es un Estado, ¿no? Que cumpla un rol efectivo de control y fiscalización sobre la cuestión ambiental, algo que claramente falló
en los 30 años de licitación, pero que también recupere capacidades soberanas que perdió desde los 90 hasta hoy, ¿no? En relación a la gestión de la vía navegable. En esto de licitar y concesionar a empresas internacionales, el Estado perdió capacidades, ¿no? Y esto es, bueno, capacidades soberanas de gestión. Y es, bueno, es hora de que el Estado empiece a rediseñar y reconquistar ese tipo de capacidades. Otra tiene que ver, que no voy a ahondar porque ya lo dijeron muy bien Luis y Ana Pía, ¿no? En relación a los estudios de impacto ambiental y las metodologías adecuadas para nuestro río en relación a la elaboración de esos estudios. Y algo que sí nos parece muy importante es la necesidad de contar con una evaluación ambiental estratégica, que es algo que supera, digamos, la cuestión meramente de impactos ambientales concretos o proyectos concretos, sino que evalúa políticas públicas, políticas de infraestructura, políticas de navegación. Hay un antecedente en Argentina que es el PIECAS, que es el Programa Integrado de Aprovechamiento Sustentable del Delta del Paraná, el PIECAS, que fue muy interesante, que allá por el año 2008-2009, cómo se planificó, que por supuesto no tuvo la repercusión necesaria a la hora de la implementación por parte del Estado Nacional, del Estado de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Santa Fe, pero que sí me parece que es un puntapié interesante para pensar cómo podría hacerse, o recuperar esas experiencias, como decíamos, para cómo podría hacerse una evaluación integral, como decían también Ana Pía y Luis. Otro tema que creemos fundamental es garantizar espacios, digamos, efectivos de participación ciudadana y democracia ambiental, y esto también amparado en lo que es el Acuerdo de Escazú, ¿no? El acuerdo regional que protege la información pública ambiental y a los defensores y defensoras del ambiente. Necesitamos que las organizaciones puedan expresarse y que esas opiniones, organizaciones, comunidades, digo, en términos generales, actores sociales, y que esos posicionamientos sean de alguna forma tenidos en cuenta por los decisores políticos, no queden en meros audiencias o canales de YouTube, que como últimamente lo que viene ocurriendo con las instancias de participación pública, ¿no? Y fundamentalmente creo que esto lo relaciono con el inicio, ¿no? La pregunta también que nos hacemos es, ¿qué tipo de infraestructura requiere nuestro país? ¿No? ¿Y para quiénes? ¿Qué actores? ¿No? Y acá esto está muy ligado justamente a cuestionar el modelo productivo que requerimos que sea, ¿no? Repensado y orientado hacia otras economías, ¿no? Economías campesinas, economías indígenas, cooperativas, de pescadores en el caso de estas regiones, con infraestructuras, como seguramente ya lo han visto en el seminario, como dicen Male y Álvaro, que estipulen más que nada no el extractivismo, sino el arraigo, ¿no? Entonces, creo que es un poco el discurso propositivo que tenemos, más allá de la cuestión, digamos, de denuncia y de crítica, sino también creemos que discutir hidrovía para nosotros es discutir modelo productivo, digamos, es discutir el río, es discutir qué se hace con el río y quiénes lo hacen con el río, pero también es discutir modelo productivo. Entonces, bueno, eso básicamente un poco un repaso a vuelo de pájaro de lo que es el accionar, lo que fue el accionar de Taller Ecologista en estos años sobre la cuestión de lo que denominamos hidrovía y a disposición para lo que quieran. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Bueno, muy valioso aporte como siempre. Tenemos unos 15 minutos para preguntas, consultas, comentarios. Bueno, dejamos abierto para quien quiera intervenir. Sí, bueno, más que pregunta, es una forma de debatir, ¿no? O sea, ¿qué nos lleva a que esto que Ariel, Ana
pensábamos de por qué no hay estudios de impacto ambiental o trabajos que relacionen a la hidrovía como un todo y no podamos tratar de plasmarlo en estudios científicos. No porque sea trabajo en ciencia o estoy en un instituto, simplemente llama la atención, ¿no? De que no haya ese tipo de estudios, siendo que algo tan problemático. Está claro que la hidrovía es necesaria, o ponerlo en un modelo, en un modelo sustentable. Está claro también, como dijimos, que es riesgoso, es caro, ¿sí? Pero creemos que tranquilamente se podría llevar a cabo si se ponen las condiciones que hoy en día, y menos en este contexto, están plasmadas. O sea, mi duda es por qué, teniendo todos los actores que engloba, no se tiene en cuenta a la hidrovía como un estudio en sí, o los efectos que tiene a nivel social, ecológico, económico. Pablo, te escuchamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por las exposiciones. No soy de esa zona y la verdad que está bueno tener de primera mano información, análisis de distintas perspectivas también. Me quedo con varias cosas, pero con algo de lo último que se estaba discutiendo en relación a cómo un modelo productivo, un modelo de desarrollo también tiene un modelo de ciencia, digamos, en ese sentido. Y creo que ahí también hay una disputa que creo que se da en un montón de ámbitos de qué tipo de ciencia queremos y necesitamos. Y creo que eso los estudios de impacto ambiental se realizan, digamos, de forma sesgada, son parciales también, lo veo en el caso de que comentan ustedes, pero también lo veo, yo estudio sobre vaca muerta y también ocurre lo mismo. Y en esto que comentaba Ana, cómo los movimientos sociales, las organizaciones, vamos como volviendo a tejer esas miradas parciales que hay sobre los proyectos y hacemos un trabajo, yo creo que es fundamental para poder comprender de forma holística lo que es el modelo productivo o, digamos, que se instala en los territorios. Obviamente que no es suficiente, necesitamos también que haya una ciencia comprometida con otros modelos productivos o con otras formas de desarrollo que no sean solamente el extractivismo. Pero me parece que en ese diálogo de saberes que hay, que construyen los movimientos sociales, las organizaciones, las ONG, los movimientos socioambientales, creo que hay algo súper valioso y necesario para poder comprender de forma holística lo que es el desarrollo como de la hidrovía o en el caso de Vaca Muerta también. Y creo que ahí hay una intencionalidad, digamos, hay una intencionalidad clara y una decisión de qué ciencia es la que vale o la que se necesita para el desarrollo, digamos. Gracias, Pablo. Bueno, ¿algún otro comentario? Yo también tengo un comentario. Estaba esperando que hagan comentarios los demás. Gerardo. Sí, una pregunta muy general, que supongo que debe tener una respuesta bastante complicada. Hicieron referencia al río Yangtze en China, que también funcionaría como una hidrovía, y que en ese río sí hay tramos en los cuales el Estado chino logró o estableció eso de la adecuación de la embarcación al río y no la viceversa. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué?
Eso yo me enteré hace poco, sinceramente lo leía ahora, salió en un recorte periodístico, pero creo que tiene que ver con las políticas de Estado que está estableciendo el gobierno chino, ¿no? O sea, no todo es lo que nos falta a nosotros. No hay política de Estado para ir creciendo en cualquier uno de los aspectos que tenemos, ciencia, educación, infraestructura. Siempre se borra lo malo y lo bueno y se empieza desde cero otra vez. Se me ocurre que son esas políticas de Estado que lo hacen que el gobierno, y cuidar los recursos que ellos tienen, siendo que también son uno de los grandes contaminantes que tienen, con las industrias, con las grandes industrias que tienen, ¿no? Se me ocurre que es algo de eso. Gracias. Ariel. Sí, sobre esto, digamos, también entender que en nuestro caso, en la hidrovía del río Paraná, los barcos interoceánicos ingresan hasta Timbúes, como dije recién, que son más de 450 kilómetros, alrededor de 450 kilómetros, en un sistema fluvial al cual ingresan buques que atravesaron todo el Índico, todo el Atlántico, hasta llegar hasta acá, digamos, ¿no? Entonces, eso es prácticamente el único sistema fluvial del mundo en el que ocurre. Y los buques interoceánicos, en esto que decía Luis, donde no hay una política estatal que defina cómo es lo que se denomina buque de diseño, es decir, cuál es el tipo de buque adecuado para esa condición de navegación. Para los buques interoceánicos, ¿cuál es el elemento que se toma? Lo ancho, digamos, y el tamaño del Canal de Panamá. Cuando el Canal de Panamá se ensancha, se crean buques más grandes, ¿no? Que son los que tienen la capacidad de movilizarse por ese canal. Por lo menos esto era así hasta hace un tiempo, no sé con este nuevo contexto geopolítico, pero digamos, hasta hace un tiempo era así. Y si uno mira los documentos de todas las organizaciones, instituciones, cámaras que apoyan este tipo de modelo infraestructural de la hidrovía, le hace Bolsa de Comercio de Rosario, entre otras, van a decir, bueno, nosotros necesitamos un dragado de 44 pies para adaptar el río al buque de diseño, que son los post-Panamax y los no sé qué, que ya no sé ni qué nombre tienen, que son los que se crean y se construyen en función de ese buque de diseño a raíz de la última ampliación que tuvo el canal hace unos años. Entonces acá me parece que esto es clave ante esa pregunta, lo que un poco apuntaba Luis. Bueno, ¿cómo la Argentina procesa eso en relación a, bueno, ese es el buque de diseño y listo, en este sistema fluvial de 450 kilómetros ingresa ese buque, punto. Eso es lo actual, digamos, ¿no? Y adaptamos el canal navegable a ese buque. No hay mucha discusión ahí, digamos. Bueno, es lo que un poco venimos a traer acá, o lo que intentamos. Gracias, Ari. ¿Matías? Bien. No, yo quería mencionar un poco esto de los mecanismos institucionales de consulta, de aviso previo, que terminan cayendo siempre en letra muerta. Es como pasaba la traza de la autovía, de hidrovía, que no se sabían bien las condiciones, los pliegos, cuando eso ya lo tienen determinado antemano, es claramente con intención de que la oposición sea algo formal, algo que aparezca solo en el papel, digamos. Como, bueno, le preguntamos a la comunidad se enteró hace 2 días, no sabe con qué defenderse, no sabe qué aplicar. Yo también lo del pedido de información pública, que muchas veces los pedidos de información pública terminan diciendo como que no saben, no terminan diciendo lo que saben, no investigan.
Yo lo digo porque activo una organización acá en Palomar y también en un momento hubo un proyecto de hacer una autopista sobre unos terrenos naturales y siempre todo fue muy opaco, siempre todo rumores, te enterás por rumor de que algún político le comenta a alguien y termina... Me autocensuré. No, no, que siempre termina trascendiendo medio por rumores y nada, como que todos estos mecanismos terminan cayendo en letra muerta. Y también lo de los estudios de impacto ambiental. Terminan siendo consultoras pagadas por los mismos interesados de que se hagan las obras. Nada, eso. Gracias, Matías. Buenas, ¿se escucha? Se escucha. Bueno, antes que nada, agradecerles la participación. Bueno, Male y Álvaro, la organización, pero a quienes estuvieron acá compartiendo toda esta cantidad de información, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, también por la construcción de estos otros sentidos y por resistencias, reexistencias. Bueno, acá en Córdoba también sentimos fuertemente las consecuencias, los impactos del agronegocio, quizás con otros nombres, particularmente con la autovía de montaña, en nombre del turismo, del progreso, pero me parece importante como retomar ahí en línea con lo que se decía más al final, pensar esto como un modelo, y también retomar esto de los mecanismos de participación, que lamentablemente a veces, aunque se llevan a cabo, al ser no vinculantes, por ejemplo, en las audiencias públicas, termina siendo algo que es muy importante e histórico en su participación y su masividad, pero después las obras quizás se llevan adelante igual. Entonces, bueno, como por ahí unir esto de pensar esto como algo más grande, ¿no? Como parte de un modelo, y lo que venimos también pensando en este seminario como infraestructuras del extractivismo, y no solo por la relevancia del río Paraná y de todo el impacto que puede tener, por ejemplo, en la biota local, si lo pensamos más a nivel más general, todo lo que está generando el IRSA en este país. Bueno, muchas gracias de vuelta. Gracias, Martina. Dale, Álvaro. No, yo tenía un comentario para hacer en relación a la pregunta de Luis. Ana Castellani y Rosa Cañete Alonso hablan de la captura democrática o la captura en el proceso de toma de decisiones. Y dicen que desde los años 70 en adelante las grandes corporaciones fueron tomando parte de las agencias e instituciones del Estado, y a partir de ahí ejercen estos lobbies que permiten que determinadas acciones se desarrollen y otras no, y que esos lobbies son un impedimento concreto para la realización, por ejemplo, de estudios de impacto ambiental sobre estas obras. Y yo no quería hablar yo en relación a eso, pero quería hacer un comentario. Le quiero dar la palabra a Anaí si es que puede, porque ella en su exposición dijo, bueno, no me voy a detener en el por qué la traza de la conexión entre Santa Fe y Paraná pasa por ahí. Y a mí me parece que ahí tenemos un ejemplo concreto de esta captura democrática o captura en el proceso de toma de decisiones y cómo determinados actores económicos concentrados tienen poder en decidir por dónde pasa una traza y el por qué. No sé si Anaí tiene posibilidad de contarnos, sería muy bueno, y estamos ya en horario. Sí, perdón, pensaba en esto de lo que decía recién Matías, bueno, también Martín, en relación a la información pública, por ejemplo, nos pasaba que cuando íbamos
no sé, pedíamos audiencias públicas con el que era el ministro de Infraestructura y Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe, nos decía que no existía la información, pero decidieron una traza y valieron, pero no está, y después a su vez te decían que sí, que no, ¿no? Pasa esto muchísimo y te la van pateando y claramente existen algunos estudios, todos fragmentados, como planteaban hoy Ana, Luis y Ariel, pero que están y que esa información no se accede y claramente creo que hay una captura y que los mecanismos que nos proponen desde el Estado para participar o contemplar nuestra postura nunca va a ser a favor de lo que nosotros creamos, sino que van a todo el tiempo dilatar lo que puedan, individualizar aún más la participación y no pensar en los términos en que nosotros pensamos. Por eso creo que es importante, como decía Ariel, todas esas, o sea, incidir, pero todas esas otras estrategias por fuera, lo que obviamente el propio Estado te propone como forma de participación, cuestiones ambientales. En relación a la traza, sí, hubo toda una atención, en el 2015 se definió una traza, la consultora encargada de hacer los estudios para evaluar las trazas tenía 7 trazas en evaluación, y bueno, estaban los objetivos en donde la propuesta de la IRSA estaba enunciada claramente así, la conexión con el corredor bioceánico central, que se vincula con lo que estaba contando Martina, que pasa en relación a la autovía en el Valle de Punilla, digamos, es la misma línea. Esta obra es parte de la obra del corredor, como esa. Y bueno, entre las trazas seleccionadas no estaba, en el ranking de las 3 trazas, no estaba la traza 3, que es la que finalmente en 2018 se logra licitar. Esto generó que no esté entre las obras, generó un conflicto muy, muy fuerte de intereses entre el gobierno provincial, municipal y las entidades productivas locales con lo que era con el gobierno nacional, que bueno, justo al cambiar luego y al acceder, al asumir Macri y haber coincidencia acá entre los distintos niveles de gobierno, digamos, coincidencias partidarias, hizo que eso se pueda rever y ajustar, y por eso se licita la traza 3. Básicamente estaba pensado para optimizar y hacer la circulación más fácil, pero acá ya había comprado terreno por parte de empresarios locales en las islas en donde esas obras se iban a realizar y localmente se proyectaban, y se volvió, o sea, la insistencia en este lugar de nueva ubicación del puerto de la ciudad de Santa Fe, que ya había estudios, digamos. De hecho, también hubo un conflicto porque los estudios de la universidad no priorizaban este lugar para el nuevo puerto de Santa Fe, sino que otro. Pero bueno, también intereses económicos y empresarios concretamente locales asociados a entidades productivas locales vinculadas a la Bolsa de Comercio de Santa Fe ya habían accedido a la compra de tierras en determinadas islas en donde estas obras se proyectan, ¿no? Entonces se va vinculando y adaptando y haciendo micro movimientos en relación a también intereses locales, ¿no? Si bien esto se proyecta a un nivel regional, hay conflictos entre incluso los distintos niveles de Estado para ver dónde estas obras se pasan, y eso se va reacomodando. Para mí es indiscutible, como decía hoy Martina, y bueno, también lo planteó muy claramente Ariel, digamos, que lo que estamos discutiendo es un modelo productivo y que esta infraestructura es pensada para sostener y acelerar los procesos de circulación y hacer menos costosos la llegada de lo que se extrae de
nuestro país y de Sudamérica, digamos, hacia los mercados asiáticos, que claramente son las commodities. Así que, no sé si... Gracias, Anaí. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando a tiempo de descuento. No, estamos pasados 5 minutos, sería tiempo adicional. Bueno, queremos agradecerle muchísimo la participación y voy a, si se me permite, cerrar con dos chivos, como suele decirse. Primero que estamos trabajando en la publicación próxima de un libro que es resultado de un workshop en el que participamos varios de los que estamos acá, que tiene que ver con debates interdisciplinarios en el estudio de la hidrovía Paraguay-Paraná, y también estaremos pensando en la presentación de ese material en algún momento. Y el otro, que es muy importante, es que 11 y 12, creo, o 12 y 13 de junio, por ahí, 11 y 12. 11 y 12 de junio, estaremos desarrollando en la ciudad de Santa Fe unas jornadas organizadas por la Universidad de Ciencias Jurídicas y Sociales, así es, y un proyecto... La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Proyecto Meulen y el GICSO, el Grupo de Investigación, Infraestructura y Conflictos Socioterritoriales, una jornada sobre infraestructura, extractivismo y conflictos ambientales, en las que espero que puedan participar. Es un encuentro híbrido, así que se pueden enviar trabajos para su exposición virtual, y los compañeros y compañeras que están ahí en Santa Fe, Ana Pía, Luis y demás, espero que puedan ser parte. La verdad que creemos y apostamos fuertemente a los trabajos interdisciplinarios, que claramente son tan enriquecedores en nuestras trayectorias y en nuestros desafíos y en los desafíos por venir. Muchísimas gracias a los que están presentes, muchísimas gracias a todos. Saludos a María Celina, que es una de las coordinadoras de ese libro al que hacíamos alusión, y no sé si Male querés decir algo más. No, agradecerles por el tiempo, por la exposición, por el compromiso, por la participación ahora y durante todos estos años, esto que decía Matías, ¿no? Evidentemente estos informes llevan mucho tiempo, llevan mucha paciencia, mucho financiamiento de parte de nosotros, porque claramente el Estado no lo garantiza. Y ese tiempo es súper valioso, sobre todo para los espacios en los que venimos resistiendo a este tipo de iniciativas. Así que gracias por la participación, por estar hoy acá. A los estudiantes nos vemos el martes que viene y no mucho más. Muchas gracias. Cerramos. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un gusto verles. Gracias por estar. Gracias.